entremos en materia, ya que terminamos nuestro tema de las arquitecturas en los sistemas distribuidos. Vamos a hablar sobre la seguridad que hay en los sistemas distribuidos. Un tema, pues, bastante complejo y bastante delicado, sobre todo en la actualidad, ¿no? Todos los ataques, las fugas, las prevenciones que tenemos en los sistemas distribuidos. Y empezamos debatiendo, ¿no? No solamente nos dedicaremos acá a explicar algunas situaciones de estos temas, sino que pues ampliamos un poco la participación del estudiante, ya que pues es un tema de mucha actualidad. Es un tema también de la parte técnica, ¿sí? Pero la seguridad en las redes eh, se, se llega, digamos, a un porcentaje en donde tengamos mayor seguridad en las redes, es la prevención, ¿sí? Es la prevención. Y, y en el aspecto técnico, pues evitando, o sea, disminuyendo, aumentando la seguridad y disminuyendo la vulnerabilidad en las redes. Bien, entonces vamos a hablar sobre esto y sobre los problemas que esto acarrea, ¿sí? Entonces decimos, bueno, en la mayoría de los tipos de redes locales es fácil construir programas que se oculten y que traten de involucrarse en los servidores, en los servidores, bien sean pues servidores de cualquier tipo, ¿no? De los que conocemos, de correos, de bases de datos, de DNS, de, etcétera. Entonces, estos programas, pues obviamente son creados por personas que tienen un fin malicioso, ¿sí? Pero en los sistemas distribuidos y en las redes en general, pues las intenciones que siempre tienen estos personajes es tener algún tipo de beneficio económico. Entonces, esto realmente en la actualidad es muy común, sobre todo en el fraude, en la suplantación, en la fuga, en la, digamos, en la adquisición, por llamarlo de alguna forma, de, de los datos de los usuarios, de las personas, de los cuentavientes, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin, sobre todo en los sistemas financieros, en los sistemas bancarios, con el único fin de extraer, extraer dinero de alguna forma en estas redes. Bien, ¿cuáles son esas amenazas de seguridad que encontramos? Decimos primero la fuga, es la adquisición de información por receptores no autorizados, de lo que les estaba hablando hace unos segundos. Entonces, son intromisiones que hay en las redes. La alteración es la modificación no autorizada de información. El vandalismo, interferencia en el modo de operación adecuado de un sistema sin ganancia para el responsable. Los ataques en los sistemas distribuidos dependen de la obtención de acceso a los canales de comunicación. Los métodos de ataque pueden clasificarse en función del modo en que se abusa del canal o pues de las redes. Bueno, aquí un fisgonear, ¿no? Es obtener copias sin autorización, suplantar
enviar o recibir mensajes utilizando la identidad de otra persona sin su autorización. Alterar mensajes, interceptar mensajes y alterar sus contenidos antes de pasarlo al receptor. Reenviar, almacenar mensajes interceptados y enviarlos más tarde, alterando su contenido. La denegación del servicio, desbordar un canal o recurso para impedir que otros accedan a él. Los ataques victoriosos dependen del descubrimiento de agujeros en la seguridad de los sistemas, y estos son problemas comunes en los sistemas de hoy. Bueno, abramos el debate sobre esto. La fuga. Esto es, digamos, desde que nosotros establecemos las políticas de privacidad en las redes, este problema es muy común. Realmente con los usuarios, con los empleados, hay que tener todo tipo de prevenciones en cuanto a la información que manejan y cuál es el alcance de esa información. O sea, me refiero a información privada de las redes, ¿sí? Cuánta información pueden llegar a manejar autorizada o desautorizada un usuario, ¿sí? Vemos que sobre todo en los sistemas financieros se ha comprobado que muchas veces y en la mayoría de casos hay complicidad en cuanto a las transacciones de los usuarios, en cuanto a saldos, en cuanto a retiros. Eso ha sido muy, muy delicado, ¿sí? Y esto se debe a la fuga de información, ¿sí? No estoy incriminando a nadie ni nada de esas cosas, sino es lo que se escucha, digamos, en las noticias, lo que se ve en este tipo de transacciones. Y es que pues a diario es una cantidad enorme de víctimas que hay con respecto a la inseguridad que hay, a la falta de prevención, no solamente de la entidad financiera, sino a nivel personal. Bien. ¿Alguien de ustedes ha tenido de pronto esa mala experiencia? Nosotros vemos en las redes sociales, en los correos, que llegan unos correos que realmente no conocemos el, el contacto o la procedencia de ciertos mensajes en donde con frecuencia piden datos y que su cuenta ha sido deshabilitada, que su cuenta va a ser bloqueada, que ese tipo digamos, de palabras que utilizan como para asustar al usuario o asustar al cliente, ¿no? De tal manera que a través de un link se le dice, bueno, entonces usted actualice sus datos, actualice su información para poder desbloquear su cuenta. Y realmente, pues el propósito de esto es obtener sus datos personales, sus claves para ingresar a sus cuentas financieras o a sus cuentas de red, ¿cierto? Obviamente no con fines benéficos. Entonces, este tipo de información, este tipo de mensajes, nosotros tenemos que aprender a detectarlos. Las entidades financieras, muchas veces a través de publicidad, advierten a los usuarios de no responder este tipo de mensajes y que la solicitud
o digamos, como los procedimientos para bloquear o desbloquear una cuenta jamás se hacen a través de correos ni de redes sociales. Bien. Digamos, si hay muchas formas que obtienen información, ¿no? Algo, aquí me dicen, bueno, algunas son maliciosas y otras son consecuencia de errores inadvertidos. Yo me atrevería a decir que todas son maliciosas, ¿no? El potencial de fugas aparece cuando se pueden ofertar los resultados de un cómputo. La aproximación empleada es la asignación de niveles de seguridad a la información y los canales y analizar el flujo de información hacia los canales con el objetivo de asegurar que la información de alto nivel no fluya hacia los canales de bajo nivel. Bien. ¿Quién tiene alguna pregunta hasta el momento de esto? ¿Alguna duda, alguna inquietud, alguna aporte? Sí, profe, una preguntita. Luis Forero, sí señor, cuénteme. Cuando uno le piden información por teléfono de un banco, que el número de cédula, la clave, ¿eso es seguro? ¿O cómo es el procedimiento? Uno, digamos, que se le bloquea a uno la cuenta o le bloquean la cuenta por error. Sí Entonces, señor, ¿el banco le exige a uno ir personalmente o por es teléfono puede que dar esos datos? realmente, mire, uno siempre debe ser desconfiado. O sea, totalmente, uno debe ser desconfiado. Hay muchas formas de identificar si la persona que está llamando realmente es un funcionario del banco. Nosotros tenemos todo el derecho de solicitarle la información personal del funcionario que está llamando, ¿sí? Y, mm, por ejemplo, si la llama, si estamos comunicándonos a través de un móvil, entonces a través del computador, inmediatamente nosotros podemos comunicarnos o establecer contacto con la entidad financiera y verificar si este funcionario es o no es. Pero por lo general hay que desconfiar, ¿sí? Mm, Muchas veces llaman ofreciendo tarjetas crédito, eh, llaman ofreciendo que, que ha sido beneficiado con un préstamo, con un crédito. Mm, pues lo mejor, o sea, digamos, si se pueden solicitar unos datos en el momento, como la identificación de la persona, me dice que por favor, pues que llame en unos minutos, que vuelva a llamar mientras se verifica esto y uno puede llamar al banco. Pero realmente eh, hay muchas situaciones en que únicamente respondiendo sí a través del teléfono, ya esto da motivo a que a través de, de- de otras, digamos, de otros movimientos fraudulentos, utilizan la grabación de nuestra propia voz y esto ya, pues, también es más difícil llegar a reclamar, ¿no? Entonces, siempre hay que tener mucha prevención y tener desconfianza con ese tipo de llamadas. Mm, y lo mejor, si usted quiere eh, ser más prevenido, pues dice, no, pues sencillamente yo me acerco a la sucursal donde tengo mi cuenta y allá verifico qué es lo que me están ofreciendo. Profe, Bien, muchas gracias. Sí, muchas gracias, muy amable. ¿alguien más? Bueno, entonces, ¿en qué consiste la seguridad de las transacciones electrónicas? Eh, pues ya la mayoría de transacciones que hay en la actualidad se hacen por medio de Internet. Mm, Hacemos transferencias, tenemos conexiones con el banco, nosotros podemos consultar
seguidamente el saldo, los retiros, las consignaciones que se han efectuado, en sí pues todo el movimiento que ha tenido la cuenta. No sé, hasta en el mismo móvil también encontramos aplicaciones o apps que proporcionan los bancos para que los instalemos en los móviles. Y sí, hay la mayoría de transacciones pues son muy seguras, pero de todas maneras debemos, o sea, no podemos presumir, ¿cierto? De que, de que nuestro dispositivo, nuestro computador es un 100% seguro. Realmente en donde hay comunicación, donde hay un medio que una, un receptor y un transmisor, siempre va a haber riesgo. Entonces, la presunción de estar 100% seguro no debemos tenerla en cuenta, siempre debemos desconfiar. Muchas personas que manejan transacciones a diario y mucha cantidad de transacciones, pues ya lo están haciendo lo hacen a través de sus móviles, pero pues se corren riesgos, de todas maneras se corren riesgos y no es conveniente tampoco tener todo el tiempo abierta la aplicación del banco, sino hacer transacciones y cerrarla. Y cerrar bien la sesión y pues en caso de otras transacciones volver a entrar, no hay ningún problema. Pero mantener la página abierta en la aplicación es también un riesgo. Bien. Vemos aquí pues todas las cosas, todas las transacciones que se pueden hacer, compras, transferencias, eh, eh, digamos, sí, las transferencias que podemos hacer entre la misma entidad o a diferente entidad o realizar pagos o hacer compras, ¿no? Esas son, digamos, como las más usuales. Entonces, esto debemos como establecer políticas con la misma ayuda de las entidades, ¿cierto? Políticas de seguridad. En las redes, lo que es en sí en las redes, digamos, si ustedes están actuando como un administrador de red, eh, hay que tener cuidado con los usuarios. En el momento de establecer digamos, los privilegios que tengan en la red cada usuario, porque cada usuario me imagino que pues va a tener una función distinta en el manejo de los aplicativos, pero siempre hay que limitar el alcance en el manejo de la comunicación y de la descarga de programas en el computador. Además que por políticas de direccionamiento, no se le debe permitir mayores funciones a un usuario, ¿sí? Funciones de tipo técnico. Realmente cuando se estructura la red y se establecen las diferentes funciones, las diferentes dependencias, se establecen unas políticas en donde hay que documentar absolutamente todo, ¿sí? Y entre eso se incluye la capacitación que se le da al usuario y mm, hacerle entender cuáles son sus limitaciones en cuanto al manejo de información técnica de los equipos. ¿Bien? ¿Preguntas?
Bien. Bueno, entonces vamos a compartir otro documento que tengo acá para prevenir ataques, o sea, digamos, en los sistemas distribuidos, pues tiene que ver directamente con la seguridad de los servidores y la seguridad de los usuarios o de los clientes, porque de que haya un canal de acceso, debemos tratar de prevenir este tipo de ataques. Y una de las prevenciones, pues nos habla de los famosos virus, ¿no? Que esto es muy posible, no solamente el objetivo de un virus sea de pronto dañar un sistema o alterar un sistema, una red, porque de esto pues hemos visto bastante también. Pero los fines serían distintos, ¿no? Porque personas que saben muchísimo, que son expertas en programación y en redes, en comunicaciones, pues pueden crear programas que se vayan ocultando en una, por ejemplo, en una descarga a través de internet. Se pueden camuflar estos programas, por lo general llamados virus troyanos. Entonces, ¿están viendo esta pantalla? Sí. ¿Seguridad en las redes? Sí, señor, está viéndose. Bien, bien. Bueno, Sí, señor. Sí, señor. entonces, ¿cómo la seguridad informática? Mira, aquí vemos una gráfica que evita ataques informáticos, minimiza el spam, mejora las experiencias, asegura tus datos, controla las configuraciones y evita la suplantación. Vuelvo y les repito, no hay una seguridad 100%, ¿bien? Porque una persona experta, ¿sí? En programación, pues sabe cómo funciona un sistema operativo, sabe de redes, sabe de bases de datos. Luego se puede infiltrar, ¿cierto? A través de programas que vengan ocultos en descargas o en otros programas, ¿sí? Entonces estos son los famosos troyanos. Entonces, ¿cómo protejo? ¿Cómo me protejo en la red? ¿Cómo protejo un sistema distribuido? Bueno, pues a través del sistema operativo existe el cortafuego, el firewall, ¿cierto? Para mejorar la seguridad, ¿sí? Y la forma de proteger la red. Debemos tener prevenciones y protecciones en el software, en el hardware y en la red. ¿Por qué en el software? Pues empezando por los mismos sistemas operativos, ¿no? En los aplicativos. Los aplicativos, digamos que el administrador de red tiene unas funciones, pero no tiene, digamos, no ha sido partícipe en el desarrollo de las diferentes aplicaciones que se manejan en las instituciones, ¿sí? Pero debe tener conocimiento. Nosotros, como futuros ingenieros de sistemas, debemos tener conocimiento en programación y debemos tener conocimiento en redes y obviamente en sistemas operativos, ¿sí? En las aplicaciones, en el desarrollo de aplicaciones, estamos hablando de la protección del software. Hay que tener mucha prevención en la forma en que nosotros desarrollamos estos programas. Y también en el momento de
de estar efectuando transacciones en donde viene una solicitud, viene una respuesta, ¿sí? O viene una solicitud, viene un acceso a una base de datos para una verificación y dar una respuesta, siempre hay que estar abriendo abriendo y cerrando las bases de datos para para evitar precisamente esta vulnerabilidad a ellas, ¿no? A las bases de datos. Con el hardware, pues, de igual manera, aunque el hardware, pues, digamos, los sistemas de protección son más de tipo técnico, de tipo eh, de, de red, de acometida, digamos, de seguridad en los mismos equipos, ¿sí? Lo mismo que la protección de la red. Bien, con los virus que pues son los más nocivos en las redes, en los computadores, pues los virus realmente existen desde que, se comercializaron los computadores personales. Estamos hablando por allá de los años 70, 80, cuando la IBM sacó sus primeros computadores personales. Y no tardó mucho. Estos computadores personales venían con un sistema operativo DOS a través de disquetes. Por eso las primeras unidades de almacenamiento se llamaron A y B, ¿no? Porque no traían disco duro, luego en un disquete había que tener el sistema operativo y el otro disquete o la otra unidad o el otro drive que llaman o que se llamaban para tener los diferentes programas o aplicativos que se manejaban. Desde ahí vinieron, no tardó mucho en empezar a surgir los virus. Y los virus pues tienen varias teorías en cuanto a su origen. Primero, pues se dice que los virus surgieron a través de un juego entre estudiantes en las universidades, en donde en sus laboratorios trataban unos de bloquear a los otros, ¿sí? Entonces creaban programas en donde los dirigían a determinado usuario con el único fin de bloquearlos. Entonces, ese bloqueo lo hacían a través de afectar el kernel o el núcleo del sistema operativo y tratar de entrar a sus subrutinas tratando de cambiar código o de borrarlo. Bien. Entonces, pues esa es una de las teorías. La otra teoría pues nos habla de que los virus surgieron a razón de combatir un poco lo que se llama la piratería, ¿sí? De proteger el software legal y en los programas que se distribuían venían camuflados programas nocivos que en dado caso y a través de subprogramas detectaban si la adquisición de ese software era legal, y de no ser así, pues se activaban estos virus y eran muy perjudiciales. Y una de las teorías, pues tal vez más acertada, que los virus fueron creados con un objetivo económico, ¿sí? Entonces surgieron empresas, grandes empresas, fabricantes de antivirus de programas antivirus, y para poderlos vender, para poderlos distribuir, pues ellos mismos se encargaban de crear los virus. Realmente
pues en esa época, en la época del DOS y cuando se trabajaba en ambiente texto, eh, como la vulnerabilidad más grande la tenían las bases de datos. Poco a poco y a través del avance de la tecnología, de la programación y de las redes, pues esto ha sido más, o sea, así han sido mejoradas, digamos, todas la seguridad para, para las redes. El sistema operativo influye muchísimo, ¿sí? Porque todo el sistema operativo Microsoft es mucho más vulnerable que un Linux o que un Unix, precisamente por eh, la composición, ¿sí?, de estos sistemas operativos. Eh, y realmente, pues, digamos, como la mayor prevención que nosotros debemos tener en las redes, en los sistemas, es siempre adquirir software legal y evitar el uso de medios extraíbles como memorias flash o memorias USB, discos extraíbles, etcétera. O sea, dispositivos que puedan vulnerar eh, el funcionamiento de las redes. Bien, preguntas hasta ahí. Virus, sobre los virus. Profe, sí, Igual la más acertada es que eso se convirtió en un negocio. o sea, tú te Esas inclinas empresas a que la teoría del aspecto económico es la más acertada. es la más acertada, sí, porque es que detrás de eso hay negociaciones muy grandes Sí, señor. y sacan un virus y lo tiran por la nube y eso es mucho lo que afecta. Y normalmente cuando sucede eso, a los 2 o 3 meses ya sale una nueva actualización y eso cuesta. Sí, señor. Sí, pues de las teorías más acertadas, pues es y más, pues conociendo el comportamiento de estas empresas, que realmente lo que pretenden es lucrarse, ¿no? ¿No han tenido experiencia con algún tipo de virus informático? Hago una preguntita, qué pena molestar. ¿Un Señor. virus afecta la memoria RAM también y también afecta un disco duro ahí y lo puede dañar? ¿O es que tengo dudas? A mí me Mm, pasó con un computador que se me metió un virus y no, todo el programa se me borró, todo el sistema, no me volvió a aprender, mejor dicho. Entonces yo lo llevé en una época de reparación y el man que me dijo que se había afectado el disco duro. No sé qué sí. verdad fue eso. Pues la memoria RAM como tal, pues muy raro, muy poco se afecta, porque pues la memoria RAM es una memoria temporal, es una memoria que se activa desde el momento en que usted tiene prendido el computador, y ahí es donde se van almacenando los procesos temporales durante el tiempo que usted esté trabajando el computador. La memoria RAM está en constante trabajo, eh, coordinado con el microprocesador y con el medio de almacenamiento, en donde se están depositando programas, en donde se están ejecutando rutinas que muchas veces no son vistas al usuario, pero que ataquen a la memoria RAM, realmente no, hasta el momento yo no he escuchado. Y es que, pues la memoria RAM, de qué manera la pueden dañar? La memoria RAM se borra totalmente en el momento en que usted apaga el computador, ¿sí? De pronto al otro tipo de memoria, a la memoria ROM, aunque es una memoria únicamente de lectura, pero podría estar dañando, digamos, los programas que se encuentran almacenados en la setup BIOS, que nos permite el arranque del sistema, ¿sí? Ahí de pronto. Y pues obviamente
los objetivos, uno de los objetivos principales de un virus es dañar el disco duro. Y esto sí es más vulnerable. Te voy a explicar por qué. En la parte técnica, pues un disco duro, estoy hablando de los discos duros de tipo SATA o de tipo IDE, ya más antiguos. No voy a hablar de los equipos, de los discos duros sólidos, pero los discos duros de tipo SATA y de tipo IDE utilizan una parte llamada la FAT, la FAT, que significa File Allocation Table, o traduce tabla de localización de archivos. Esta tabla o esta zona de que ¿a qué se refiere en un disco duro? Un disco duro, el acceso es aleatorio, ¿sí? O sea, es al azar. El disco duro está girando constantemente desde que usted prende el computador y está dividido en pistas, sectores y clústeres, ¿no? En que es en donde finalmente se va a depositar la información que estén grabando en ese instante. Entonces las cabezas lectograbadoras están en constante contacto con la superficie del disco, grabando, ¿cierto? Y el disco sí permanentemente permanece girando más o menos de 10.000 a 15.000 revoluciones por minuto. Entonces los virus sí afectan la FAT. Entonces la FAT es la que le indica al sistema en dónde está localizado determinada información o determinado archivo. Si esa FAT es afectada, pues el sistema va a quedar como que no sabe en dónde está la información. Y esta FAT por lo general se encuentra en el sector 0 del disco duro, ¿sí? Que es el que primero accesa en el momento que empieza a trabajar el disco y quedaría perdido, que creo que eso fue lo que te sucedió. Sí, porque sí me dijo el hombre, sí me dijo eso, me dijo que si el disco duro se había jodido, ya tocaba cambiarlo por uno nuevo. Entonces yo me quedé con esa duda siempre, pero ¿por qué? O sea, si es una herramienta de Bueno, hardware, como un virus va a afectar, pero sí, pues sí, es verdad. pero sí, pero es la información. Ojo, es la información. El, para que se cambie un disco duro, mm, realmente los virus no es que le hagan daño físico como tal al disco, no. Es lógico, o sea, es de la información, es de la parte de la tabla de localización de archivos. Pero ese disco, primero, se hubiera podido tratar de recuperar la información. Y segundo, se podría haber hecho un formateo en baja y se puede instalar de nuevo un sistema operativo y ponerlo a funcionar, ¿sí? Mm, los discos duros prácticamente tienen, sobre todo los SATA, tienen, y los IDE, o sea, los antiguos, pues tienen un ciclo de vida eh, bastante bueno, ¿sí? Todavía se encuentran en funcionamiento, digamos, o se pueden estar utilizando discos a ver, de 120 gigas, imagínense, de 320 gigas, que son discos que se utilizaban o que salieron hace más o menos unos 15 años y todavía se utilizan, pero eso depende del cuidado que se le tenga. Esos discos sufren daños físicos cuando hay un movimiento brusco del equipo, ¿sí? Por eso es que en los portátiles no les ha sucedido. Miren, hay usuarios que eh, están conectados, hay usuarios o estudiantes o ingenieros que están trabajando en su computador y no están en el escritorio, sino están en la cama. Se les da, sobre todo en la noche,
Se olvidan que tienen el portátil ahí, se duermen, dan el bote y computador al piso, prendido. Y eso es, los golpes son como el cuello de botella de los discos duros y de los equipos portátiles. Ya pues que sufra un golpe, digamos una torre o un computador de escritorio, pues ya es más difícil. Pero sí he encontrado casos en donde, por ejemplo, en plantas, en empresas grandes que tienen plantas, en donde la vibración de las máquinas, la vibración del mismo transporte pesado, si lo hay en la planta, ese tipo de vibraciones pueden dañar los discos duros. Eso sí, los pisos en madera, los pisos en madera también tienen vibración. Entonces, hay que tener en cuenta este aspecto. ¿A alguien se le ha dañado un disco duro de un portátil? Varias veces, profe. ¿Han golpeado un portátil? Lo que pasa es que, aunque los portátiles en sus pruebas de calidad los golpean, sí, es que eso depende del golpe, depende cómo caiga, depende de la altura, depende de muchas cosas. Entonces, lo mejor es tener toda la prevención, tener todo el cuidado con el manejo de los equipos. A mí se me cayó un Profe, portátil de 2 Señor. metros y se partió en 2. Y volví, lo armé y funcionó. Y ahí está. Sí, Sí. profe, pero, es que, qué pena. señor, No, profe, qué pena lo interrumpo. Es que no, soy para complementar, es que por eso es que hoy en día muchas personas hoy en día es al momento de comprar un computador portátil, piden que el computador tenga disco de estado sólido, porque aparte de ofrecerle rendimiento y estabilidad al sistema operativo, le ofrece como que ese soporte o esa seguridad de pronto ante un golpe, porque como muchos sabemos, el disco rígido totalmente lo que trae son unos discos, unos platos, y eso está separado milimétricamente. Entonces cuando estos platos se tocan, se juntan, ¿sí? Automáticamente el disco queda obsoleto, no funciona. Ya, y pues teniendo en cuenta la experiencia que nos comparte el compañero con lo respecto al disco, pues una posible solución también sería de pronto, aparte de darle un formato con un programa así a bajo nivel, lo podía haber dado formato con otro sistema operativo, por ejemplo Ubuntu, ¿sí? O otras distribuciones de Linux, que ellos utilizan como que al sistema operativo ser diferente, pues le podía haber funcionado, porque en esos casos, cuando esos virus atacan así, pues como usted también lo dijo, lo que afecta es la parte lógica y no tanto la parte mecánica. Entonces, sus discos todavía se pueden recuperar. Ya, lo que sí tocaría hacer es varias pruebas y varios procesos, porque siempre tiene solución. Era eso, profe. Gracias. bien, e incluso cuando hay daño físico en los mismos platos, esto también puede tener solución, pero es que esos procesos son, primero, no son muy comunes que encontremos personas o empresas que se dediquen a esta parte, a la parte de recuperación de información. Pero es decir, en un disco corporativo de un computador corporativo, la información es sumamente importante, ¿sí? No estoy demeritando la información que tengamos nosotros en nuestros computadores, pero a la empresa le va a salir más costoso recuperar la información que no reemplazar el mismo disco duro. Entonces hay partes que se dedican a este tipo digamos, de servicios, pero son muy costosos. Es muy costoso. Claro, profe, sí, señor. Como usted lo dijo, siempre hay laboratorios que realizan esos procesos, pero siempre es costoso. Aproximadamente por ahí me sucedió algo así con un cliente que quería recuperar la información del disco, y pues ahí en Bogotá se averiguó con un laboratorio que realizaba ese proceso, y eh, por el trabajo cobraba aproximadamente entre 1.000.000 y 1.500.000 pesos, 500.000.
o realizar ese Sí. procedimiento. Pero de que se puede realizar, se realiza sacando los platos y ubicándolos en una máquina especial que recupera la información en una máquina de vacío para poder Correcto, sí, realizar sí, ese proceso. porque para destapar estos discos duros, pues debe hacerse en cámaras al vacío precisamente por la polución, porque la polución se puede depositar en la superficie de los platos y esto los puede rayar o dañar de alguna manera. Bien, ahora el cambio, digamos, o el salto que se haga de un disco SATA a un disco sólido, pues son muchos los beneficios. Yo diría que son más los beneficios que no las desventajas. Mm, Primero, pues los discos duros, el disco sólido es 3 o 4 veces más rápido que un disco SATA. Eh, no funciona mecánicamente, ¿sí? Es un conjunto de chip como una memoria. Y luego a los golpes es menos vulnerable a daño que un disco físico, que un disco SATA. Pero, ¿qué sucede con los discos sólidos? Se requiere de que se aumente la frecuencia en la que se realicen los backups, y tienen un ciclo de vida más corto que los discos SATA o que los discos mecánicos. ¿Por qué se debe aumentar la frecuencia en la elaboración de los backups? Porque en el momento que se dañen estos discos no tienen posibilidad de recuperar información. Como cuando se daña una memoria flash o una memoria USB. Es muy complicado, muy difícil arreglar una memoria USB cuando su daño sea de tipo electrónico, ¿sí? Es decir, yo diría que hasta imposible. Son chip, y los chip a qué, digamos, riesgos se puede someter este tipo de dispositivos. La mayoría de dispositivos que nosotros utilizamos o que tiene una mainboard o que tienen las memorias, son de tipo CMOS. Estos son semiconductores de carbono, que simplemente en el mismo contacto con, con las manos, nosotros podemos borrar una memoria. Esto es debido a la energía estática que tienen este tipo de dispositivos. La energía estática es una energía que adquieren los cuerpos en estado de reposo. Eso es muy, muy similar si ustedes se acuerdan de los computadores, de los monitores antiguos o de un televisor, que pasaba usted la mano por el frente y chirriaba. O cuando usted de pronto toca una superficie metálica y ha estado trabajando en diferentes actividades, y usted siente un corrientazo. Entonces, esto puede borrar una memoria, un dispositivo CMOS, ¿cierto? Y también, pues, es alto el riesgo en cuanto al manejo eh, de los sobrepicos de voltaje, porque estos dispositivos trabajan con corriente continua, es corriente continua, y estos dispositivos se manejan con unos voltajes mínimos. Vemos unos discos duros que trabajan a 12 voltios. Las memorias trabajan a 3.3, depende de la fábrica y la marca, ¿no? Pero trabajan con 3.3 o 3.5 voltios, entonces medio voltio de más, medio voltio de menos, pues las puede dañar. Entonces, esa es digamos, como las desventajas que yo veo en un dispositivo sólido de almacenamiento, pero por lo demás son excelentes dispositivos. Eso sí,
deben tener prevención en cuanto a la elaboración de sus backups, sobre todo cuando ya lleven un tiempo estimado de uso, más o menos aproximado a los 3 años continuos. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, Ingrid? ¿Esos discos duros tienen una vida útil o no? Sí, claro, claro. Se estima más o menos de 5 años. Por eso les digo, duran una tercera parte de lo que dura un disco SATA. Juan Carlos, Profe, buenas noches. sí, ¿cómo está? Bien, sí, señor, una preguntita. ¿Qué puede, bueno, es que a mí me pasó con un equipo que tenía, Se te escucha muy bajito. aló, profe. ¿Me escucha? Ya, mejor. Sí, mejoró. Profe, lo que pasa es que tengo un equipo, un ProBook, un Hewlett Packard 6460, un equipo de trabajo. Sí, Pero entonces mi duda es, él estaba trabajando muy bien porque es un equipo rápido, pero en un momento a otro empezó a quedarse frenado. Le revisé las RAM mirando a ver si de pronto alguna de las RAM estaba quemada y por eso estaba fallando el equipo, pero no, las RAM están bien. Una preguntita, ¿qué puede frenar el proceso así de repente del equipo? ¿y a qué se refiere con frenar? ¿Se Lento. bloquea? Sí, mi equipo era trabajaba rápido para los procesos y todo, para los archivos, los programas, pero llegó Eh, en un momento que empezó a ponerse lento para ejecutar, para pasar de una ventana a otra. El disco quedaba al 100%. ¿le hiciste formateo y reinstalación de sistema operativo? Sí, le hice formateo de la BIOS, porque salí de las dudas de pronto con la BIOS. El disco duro lo cambié por otro de 500 gigas. Limpié la RAM, las limpié las ranuras, la conecté, sino que el dilema es que ese equipo es muy complicado con la BIOS. Es muy diferente configurar a los otros equipos, Sí. porque tiene un poco de características que uno toca cuadrarle, digamos, tiene opciones de SATA y de IDE, pues yo casi no tengo conocimiento de eso. Tiene como unos configuraciones ¿Cuál es la referencia? Disculpe, un Hewlett Packard, ¿qué? 460B. Y la BIOS es una Intel, no tengo ahorita es la, una la, Intel. la BIOS o el procesador. El, el procesador, perdón, es un Intel 5. Bueno, con ese diagnóstico, yo me atrevería a decir que es el microprocesador. O El sea, procesador. sí, o sea, lo más, es lo más probable, ¿sí? Y procesador y disipador, o sea, habría que cambiarlo, tratar de conseguir uno de de la misma tecnología y la misma Pero el velocidad. procesador sí lo puedo cambiar, ¿cierto? ¿Cómo? El procesador sí lo puedo cambiar, ¿cierto? Sí, señor, pues estos microprocesadores, bueno, ¿qué procesador es el que tiene? Me dice que no se acuerda. Es un, ¿Cuánto, señor? ya le digo, estoy viendo acá las características del equipo. Es un Intel Core i5 No, 2520M. pero es un procesador reciente, no es un Exacto, procesador antiguo. exacto, y Pero es trabaja de con segunda mucha RAM, generación. pero lo que le digo, no sé por qué yo lo revisé, me tocó formatearlo todo, Sí, pero yo lo cambio. sería que pues desarmaras el equipo, le sacaras la mainboard, sácale el microprocesador y
hazle una limpieza electrónica, eso sí, con mucho cuidado de no dañar ningún pin. Y Ujú. hay que renovarle la pasta que va entre La pasta térmica. la pasta térmica que va entre el procesador y el disipador, ¿sí? Ah, listo, profe. Porque puede tener problemas de recalentamiento. Este procesador es un all-in-one o es un todo en uno, es un portátil o qué es. Sí, señor, es un portátil. Puede tener problemas de recalentamiento. Ah, Pues sería, lo que pasa es que pues sacarle el microprocesador a estos equipos ya es más complejo, ya más complicado. delicado. No, y Sí, lo que pasa es que yo ya lo miré y digamos, la carcasa es difícil para desarmar este equipo. Me va a tocar llevarlo a mm, un bueno, técnico para que... antes de eso, eh, cómprale una base de refrigerante de doble ventilador. Ah, ok. Esas bases refrigerantes no cuestan más de 35, 30.000 pesos. Sí, eso Y tocaría en el centro. tiene un conector USB y listo, desde que se prende el computador empiezan a funcionar los ventiladores. A ver si de pronto esto le ayuda. Ah, listo, profe, mil gracias. Bueno, bueno, sí, señor. Bueno, entonces, continuando con nuestro tema, miremos entonces los métodos de propagación de qué, de los virus. Es lo más fácil es el contagio. Esto, pues los virus hoy en día no han sido más controlados, ¿sí? Eh, que en las décadas por allá de los 90, eh, por allá en el 2010, donde eso habían bloqueos constantes de redes eh, por, digamos, por causa de estos virus. Y, y el contagio realmente no tanto por las redes, hay propagación, como por los dispositivos externos, ¿sí? Eh, sobre todo en los equipos que tienen mucho acceso a mucho público, ¿sí? No a equipos que sean de un solo usuario, sino muchos usuarios y, y que utilicen sus memorias para guardar información. Esto prácticamente es como el mecanismo de mayor propagación de virus. ¿Cómo se puede prever esto en las redes, en los sistemas distribuidos? Pues existen digamos, procesos en los cuales nosotros podemos bloquear los accesos o las conexiones de USB. Esto ya habría que hacerlo internamente o a través de la BIOS también los podemos deshabilitar. Pero entonces personas con un vasto conocimiento pues pueden deshabilitarlo. Pero a través del hardware nosotros los podemos deshabilitar. Entonces, digamos, equipos como los Mac de Apple, estos equipos, digamos, eh, no tienen, digamos, no tenían unidades de disquete. Por ahí los Macintosh, obviamente, cuando surgieron, sí utilizaban discos de 3,5. Pero después ya esto se convirtió únicamente a través de CDs o de DVDs, ¿sí? Entonces, sin puertos USB, etcétera, obviamente para
para tener una mayor protección. Pero bueno, entonces, ¿cuál sería nuestro mecanismo de defensa? Pues evitar al máximo descargar programas desconocidos en las redes y utilizar memorias USB también desconocidas o de un dudoso, que no sepamos su origen, ¿no? De un dudoso origen. Entonces, tener esto pendiente. Bien. Bueno, entonces todo este material de consulta, de lectura, pues se les pide que lo lean. Pues esto se deja publicado en el campus, tanto el tema de los virus como de la seguridad de las redes. Bien. Con respecto a la plataforma, yo preferiría que, digamos, de alguna manera transmitirles estos dos archivos en un correo para que los tengan de una vez en sus computadores, ¿sí? Y para que pues no vayamos a tener inconvenientes en la descarga a través de la plataforma. Entonces, si me facilitan un correo, yo con mucho gusto se los facilito para que ustedes se encarguen de redistribuirlo. Obviamente estos archivos están limpios de virus, ¿no? Bueno. Bien. ¿Cuáles son las consecuencias en la inseguridad de un sistema distribuido? Pues las consecuencias son fatales, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos prestar los sistemas no pueden prestar el servicio para lo que están diseñados. La eliminación de evidencias, una ejecución no permitida, acceso a datos ajenos, modificación de esos datos ajenos, una ejecución arbitraria y perder prácticamente el control total de las redes y de los sistemas distribuidos. En sistemas distribuidos vemos muchas veces que se caen las redes, ¿no? Realmente, sobre todo las redes sociales y redes de comunicación o empresas que prestan este servicio de comunicación, muchas veces los servicios son suspendidos, pero nosotros no, o sea, al cliente no se le da mayor información sobre la causa de esta caída de los servicios, ¿sí? Pero puede ser que hayan vulnerado su seguridad, ¿sí? Muy poco se ve que la caída de los servicios sea sea por consecuencia de servidores, porque a través de las arquitecturas que hemos visto, a través de los métodos que hemos visto, nos damos cuenta que suplir un servidor en un plan de contingencia realmente no es muy complicado, ¿no? Y no debería alterar el servicio de estos sistemas. Se debe, más que todo, a seguridad, definitivamente. Bien. ¿Cuál sería el origen de esos problemas de seguridad? Bueno, ya habíamos hablado sobre de accesos remotos o locales, ¿no? Los atacantes, bueno, esto sí ya es los llamados crackers, los que buscan cómo ingresar a las diferentes redes, inclusive hasta sus computadores personales, ¿no?
¿Qué son los phishing? ¿Quién me da una idea de qué es esto? Ataques tipo phishing para el robo de datos bancarios. Correos para robar la información. Con Sí, links falsos. pues sí, no específicamente un correo, ¿no? Sino, digamos, sistemas que utilizan a través de link, de lo que yo les hablaba antes, iniciando la clase, para precisamente para vulnerar esa información, ¿sí? Entonces, sobre esto es que debemos prevenirnos bastante en nuestros computadores y en nuestros móviles cuando tenemos bastante flujo de correos y de mensajes. Bien. Bueno, ¿cuáles son las políticas de seguridad? Acordémonos de esto, de la confidencialidad. ¿De qué se trata esto? Pues que precisamente se deben establecer políticas de confidencialidad en las empresas para que no todo el personal conozca la información técnica de las redes, no conozca la estructura de las mismas redes, ¿sí? Sino que pues los usuarios deben tener el conocimiento básico sobre las funciones para el cual fueron contratados. Porque en las redes, en las instituciones, es muy común que como usuario de una red, digamos que obviamente que no sea el caso de ustedes, sino que con todo respeto, si un usuario tiene una vaga información sobre redes y quiera investigar y en ese proceso de investigar, de el ansia de conocimiento, esté tratando de cambiar ciertas configuraciones o estructuras de la red, puede causar daños en la misma, ¿no? Entonces todo hay que hacerlo pues con mucha responsabilidad y realmente pues nosotros como para aprender a manejar o a configurar una red, entonces la vamos haciendo cambios sobre en la que trabajamos. Pues no, esto no, no debe ser de esa manera, ¿cierto? Porque muchas veces causamos daños en la red y al tratar de corregirlos, entonces empeoramos las cosas. Entonces, con los usuarios hay que tener mucho cuidado. No falta digamos, el usuario que, no, que yo, a ver, que el usuario quiere descargar un programa de astrología. Entonces, que es puede ser un usuario muy supersticioso, llamémoslo de alguna manera, y entonces empieza a descargar programitas y por ahí pueden venir o se pueden filtrar tanto los hackers, ¿cierto? Como los virus. Entonces esto es importantísimo, la confidencialidad. No dar las claves nosotros no debemos propagarlas, aparte de pronto de la esposa, del esposo que sepa la clave de ahí nomás, ¿no? Nada de propagar las claves y sobre todo las claves que nosotros utilizamos para ingresar a nuestras redes, digamos la clave del correo, la clave del banco, ¿sí? Entonces esto debe manejarse muy secretamente, ¿sí? ¿Sabían ustedes que a través de programación nosotros podemos llegar a, a saber, a detectar la clave de un usuario a través de programación?
han escuchado casos en que se puede obtener las claves a través de programas, a través de subrutinas de programación. Sí, esto se puede hacer. Esto se puede hacer. También se pueden modificar correos, se puede modificar las propiedades de un archivo, se puede hacer muchas cosas. Entonces, todo esto debemos preverlo. Bien. ¿De qué se trata la auditoría? La auditoría en sistemas. Esto es muy importante. Cuando digamos en el tráfico de datos de comunicación, nosotros detectamos una carga adicional o una carga máxima de información. Entonces esto puede dar motivo de efectuar una auditoría en la red para detectar esa anomalía. Con las claves no se deben, digamos, guardar en un archivo Word, en un archivo texto. No escribirlas en nuestro diario o en nuestra libreta de apuntes o en nuestra agenda. No es aconsejable, no es aconsejable. Como también en el momento de definir esas claves, no utilizar, digamos, nuestra fecha de nacimiento, nuestro número de la cédula, nombres de nuestros hijos, ese tipo de cosas. Debemos utilizar, ojalá, caracteres especiales y una combinación entre letras, números y caracteres especiales. Bien. ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta. Señor Sebastián, cuénteme. Una duda, eso de asociar las claves a la cuenta de correo, digamos, de Gmail de uno, ¿es muy riesgoso? Sí, todo es riesgoso, pero una vez que nosotros creemos cuentas en Gmail o las vayamos a asociar, una vez que ingresemos, debemos cambiarlas. ¿Sí? Incluso, pues, como medios de prevención, recomiendan las claves estarlas cambiando, pues no muy seguido, sí, pero por lo menos unas 2, 3 veces en el año. Eso es importante también. Bien. Hola, profe. Sí, señor. Jason, ¿cómo está? Sí, bien, gracias, profe. Una preguntita. Las claves que son guardadas en el navegador, ¿esto es recomendable o no? Digamos, cuando el navegador le pregunta que si desea grabar la clave, Exacto, sí, señor. sí, no, eso no es recomendable. No es recomendable. Pues también depende Pero está dependiendo de los sitios. ¿Qué nos dice Ingrid? Que no se te escuchó muy bien. Porque sería dependiendo de los sitios, o sea, de los que uno grabe. Sí, exactamente. Es decir, si digamos tú utilizas, digamos, la clave y el navegador para una red pública, ¿sí? Llámese como se llame, pues ahí no hay ningún peligro. Esto más que todo es para las redes privadas, ¿no? Para las contraseñas se sugiere el KeePass. Sebastián. Ahora que las contraseñas
Cuando se crean las contraseñas, sí, en algún sitio nosotros tenemos que escribirlas para que las recordemos, pero que sea un sitio muy discreto. Puede ser en un computador aparte, puede ser en una agenda que tú no uses comúnmente, ¿sí? O sea, que no sean de fácil acceso, ¿sí? Bueno. ¿Qué tanto ustedes ven conveniente que nosotros utilicemos la misma clave para todo? Que tengamos la misma clave en el banco, que tengamos la misma clave en Facebook, por ejemplo, en las redes. Y la gran mayoría de servicios que se prestan a través de las redes, digamos que nosotros accesamos a, por decir algo, a una página o a un blog que me brinda servicios, a ver, servicios, digamos, sobre programación. Entonces me pide una clave y en este tipo de servicios yo utilice la misma clave. ¿Lo cree inconveniente? No, profe, no es conveniente tener la misma clave para todo y menos si son cuentas bancarias. Bueno, sí. Y nosotros para cada sitio que vayamos a acceder, nos recomiendan que no utilicemos las mismas claves. Existen, a ver, ustedes han utilizado, digamos, ¿ustedes saben qué es el código ASCII en sistemas? Sí, profe. ¿Qué son? ¿Quién me contestó, Hugo? Bien, los códigos ASCII son los códigos internos que él utiliza, que el sistema utiliza para la interpretación de cualquier carácter que utilicemos en el computador, ¿sí? Digamos, ¿se acuerdan que cuando, digamos, en algunos computadores, sobre todo los computadores portátiles, se nos pierde el arroba? Entonces, nosotros utilizamos el Alt 64, la tecla Alt de abreviación de Alternative, ¿cierto? Y utilizamos, voy a dejar de compartir esta pantalla y me voy hacia el chat. Discúlpenme un segundito. Entonces, yo utilizo la tecla Alt, ¿no? Entonces yo le digo Alt más 64 con el teclado que estilo calculadora, y él me va a dar el arroba, ¿sí? Pero el Alt 64 me genera el arroba. Ustedes lo pueden probar bueno, ahí nos compartieron el código ASCII. Muy bien, gracias. Lo pueden probar en Word, lo pueden probar en cualquier otro programa que funcione este tipo de código, que funciona este tipo de atajos, de alternativas que tenemos en la escritura. Digamos,
anteriormente en algunos teclados, o que ustedes se pueden encontrar con algunos teclados que no son español, que no son de tipo latinoamericano. ¿Cómo hacen para escribir la ñ? ¿Quién me dice? Pero el A92 no es para el backslash. Correcto, Johann Sebastián, es Alt más 164 y 165 para ñ mayúscula. ¿Sí? Pues digamos, los procesadores de texto como han avanzado tanto, pues ya colocar las tildes y este tipo de cosas ya es más sencillo. Pero anteriormente nosotros utilizábamos este teclado, estos códigos ASCII para generar estos caracteres, ¿sí? ¿Cuántos son los códigos ASCII? Entonces, a ver, a donde yo voy es la utilización de estos códigos ASCII son muy buenos, ¿correcto? Oscar Eduardo 255, son muy útiles en el momento de elaborar password o claves. ¿Sí lo sabían? Ahora, digamos, existen códigos ASCII, digamos, en la antigua programación que al profesor le tocó sufrir con eso. Digamos, en el momento de elaborar una ventana, de elaborar una presentación, un recuadro tanto en el monitor como en la impresión, se utilizaban códigos ASCII. ¿Sí? Es decir, que la esquina de una ventana, o sea, el ángulo de una ventana tiene un código ASCII. Todo carácter tiene un código ASCII. ¿Sí? Entonces, se elaboraban cuadros con los códigos ASCII. Ya, pues esto ya no se utiliza porque, pues en la programación orientada a objetos nosotros tenemos ya automáticamente la elaboración de un formulario. Más sin embargo, los formularios también tienen su programación. ¿Sí? Entonces, recomendable utilizar estos códigos en el momento en que nosotros vayamos a elaborar claves, porque son más difíciles de detectar. ¿Sí? Son más fáciles de detectar las letras del alfabeto, ¿sí? Y los números, ¿sí? Las letras del alfabeto y los números. Pero no, pues es más difícil detectar digamos, un carácter especial. Por ejemplo, ese es el Alt más 145, ese carácter. Bien. Un subíndice, un superíndice. Bien. Por ejemplo, esa A, la 166, es un subíndice. Digamos, cuando uno abrevia o escribe tercera con el número y la A como superíndice, entonces este tipo de caracteres nos funciona muy bien para las claves. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia? Entonces les recomiendo estudiar también esto que nos acabó de pasar Jesús sobre los códigos ASCII.
Muy bien. ¿Preguntas? Digamos, ¿quién me da? A ver, Ingrid. Por ejemplo, a ver, con Ingrid Montero, nosotros podríamos crearle una clave muy sencilla a Ingrid. Digamos, Ingrid, digamos, 2000. ¿Sí? Estas son claves que no se deben utilizar. Ingrid 2000. Asociar el nombre. No, a ver, Edwin, no les he enviado el tema al correo. Regálenme por favor, un correo que lo puedan rápidamente socializar o compartir con los demás compañeros. Y les envío estos dos archivos sobre seguridad en las redes. ¿Bien? Hola, profe. Señor. Una pregunta. Yo he intentado colocar claves así similares. Pero la dificultad que he encontrado es que al colocar las claves, por ejemplo, en un celular, muchos caracteres no se encuentran. ¿Sí? En un celular a veces se dificulta. No, claro, en los celulares es más difícil. Sí, señor, sí. Bien, ya procedo entonces a enviarles la información. Entonces, permítanme un segundito. Bien, acabo de enviarle al correo de Edwin Garzón los dos archivos. Uno se llama seguridad de en los sistemas distribuidos. Y el otro, seguridad en las redes. Bueno, entonces, por favor, entonces, Edwin, si puedes reenviarle a los compañeros, le agradecería. Más aquí ya le voy a enviar a Jason. Y a Ángel. Listo, ya han sido enviados. Pero entonces ya Edwin Rodríguez nos hizo el favor de compartirlo en el grupo que ustedes tienen de WhatsApp. Bien. ¿Me confirman, por favor, si les llegó el correo? Bien, la pregunta, profe. Pregunta José Miguel Perdomo, si este material queda en la plataforma. Sí, señor, claro, yo busco el espacio en donde no haya tanto tráfico y esto queda, todo el material queda incluido en la semana. Esto sería parte de la semana 11 de la plataforma. Claro que sí, señor. Estimados estudiantes, entonces muchísimas gracias y una feliz noche. Que descansen. Gracias. Bueno.